Buenas tardes a todos y a todas. Hoy nos vamos a meter de lleno en la política fiscal. En el anterior vídeo estuvimos hablando de la política fiscal, que según los efectos que tenía sobre la economía podía ser expansiva o restrictiva. Hoy vamos a hablar de cómo se clasifican las medidas de la política fiscal según la intención de las medidas que toma el gobierno. Estas podrán ser políticas fiscales discrecionales o estabilizadores automáticos. Las políticas fiscales discrecionales son medidas que toman los gobiernos intencionadamente, es decir, adrede, para influir en los gastos o en los estados. Entonces, esto tiene una ventaja, es que actúa directamente sobre el problema. Bueno, pues hoy el problema es que no hay suficientes hospitales. Pues, por ejemplo, el gobierno puede tomar medidas de montar hospitales nuevos, o medicalizar hoteles, o hacer hospitales en otros lugares, como por ejemplo en IFEMA. El principal inconveniente es que suele ser lento en la aplicación, es decir, estas medidas suelen ser bastante lentas, aunque no sea el caso ahora. Pero bueno, pensad que, sin ir más allá, los últimos 2 años no se han conseguido aprobar los presupuestos generales del Estado, por la diversidad política que existe en el Congreso. Esto hace que se paralice la tramitación y la construcción de grandes infraestructuras tipo nuevas carreteras o que llegue el AVE a nuevas ciudades que no llegaba anteriormente. Pues bien, las políticas discrecionales más importantes y más habituales son, por ejemplo, las obras públicas, que tienen como objetivo incrementar el empleo y mejorar infraestructuras. Pero bueno, pensad en los continuos retrasos que tienen las obras del AVE o en lo que se tarda en hacer una nueva autovía. Planes de empleo y formación, que el objetivo es contratar y formar a trabajadores para mejorar la inserción laboral, que tengan un acceso más fácil para poder trabajar en el futuro. Programas de ampliación de transferencias públicas para proteger a los colectivos más desfavorecidos, como puede ser el paro para los desempleados, las becas para los estudiantes o las pensiones para los mayores o gente sin protección. Y también se incluye aquí la modificación de los impuestos, ¿no? La bajada o la subida de impuestos, que esto afectará en un futuro a lo que consuman o dejen de consumir las familias y a lo que produzcan o dejen de producir las empresas. Por otra parte están los estabilizadores automáticos, que ya hemos hablado un poco de ellos, pero bueno, son mecanismos del sistema económico que hacen que la economía se estabilice de una forma automática, es decir, sin que intervenga el sector público de una forma intencionada, a diferencia de las políticas fiscales discrecionales. Estos estabilizadores automáticos son anticíclicos. ¿Qué quiere decir eso? Que operan de forma restrictiva en periodos de expansión, cuando está creciendo la economía, y tienen carácter expansivo en periodos de recesión, cuando está decreciendo la economía. Pero bueno, el principal inconveniente que tienen es que no suelen ser suficientes para moderar esas subidas o esas caídas en la actividad. Los más importantes son los impuestos, las cotizaciones sociales y los subsidios por desempleo. Bueno, los impuestos se adaptan automáticamente. Si hay crisis, se genera menos renta, la gente gana menos dinero y por lo tanto se pagan menos impuestos. En consecuencia, disminuye la recaudación de manera automática. Por el contrario, en fase de expansión del ciclo económico aumenta la renta, la gente gana más dinero, las empresas ganan más dinero y entonces se paga más impuestos de forma automática. Las cotizaciones sociales, pues lo mismo que los impuestos. Cuando en épocas de expansión la gente gana dinero, paga más impuestos. En época de recesión la gente gana menos dinero, paga menos impuestos. Esto todo sucede automáticamente. Y los subsidios de desempleo actúan al revés. En épocas de expansión, pues hay menos gasto en desempleo porque hay más gente que está trabajando. Y en épocas de recesión hay más gasto en desempleo porque hay menos gente que está trabajando. Aquí vemos un pequeño esquema de cómo actúan los estabilizadores automáticos. Entonces, hay una caída de la producción. Esa caída de la producción produce una disminución del empleo, que a su vez produce que la gente tenga menos dinero. Como la gente tiene menos dinero, consume menos. Y eso produce una caída de la producción, lo que produce una disminución del empleo, que baje la renta, que baje el consumo y que caiga la producción. Esto es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, ¿cómo actúan los estabilizadores automáticos? Cae la producción, disminuye el empleo y al disminuir el empleo
también aumentan los subsidios del desempleo, porque esta gente que antes tenía una renta del trabajo, pues ahora va a tener una renta del Estado en forma de desempleo. Entonces se modera la caída del consumo. Esa gente puede seguir consumiendo, por lo tanto se modera la caída de la producción. Aparte de eso, cuando cae la renta disponible, pues también bajan los impuestos de la renta, porque como sabemos, cuanto más se gana, más se paga de impuestos proporcionalmente. Entonces eso también ayuda a moderar la caída del consumo y a moderar la caída de la producción. Esto es básicamente un esquema simplificado de lo que pasa con los estabilizadores automáticos. Vamos a hablar ahora de los efectos que tiene la política fiscal. Hay unos efectos que son positivos, que es el crecimiento económico sostenible, el pleno empleo, la estabilidad de precios, pero claro, todo esto puede tener unos efectos negativos, unos efectos secundarios, que es que aumente la deuda pública y la presión fiscal. Si el Estado gasta mucho más de lo que ingresa en un ejercicio, va a haber un déficit muy grande. Eso hará aumentar la cuantía de la deuda. Y eso traerá problemas futuros. Problemas como que el Estado tiene que emitir deuda. Y esa deuda que emite el Estado compite con la deuda del sector privado. Entonces, claro, yo si tengo ahorros, ¿qué prefiero? Invertir en deuda del Estado, que es prácticamente imposible que quiebre, por lo tanto voy a recuperar mi dinero lo más seguro y me va a pagar unos intereses muy pequeños, o invertir en la empresa, donde es más probable que quiebre y que no recupere yo ese dinero. Entonces, mucha gente preferirá invertir en el sector público, aunque los intereses que pague sean mucho menores. Y eso hará que las empresas tengan menos financiación y por lo tanto que puedan invertir menos y que haya menos crecimiento económico. Por otra parte, al endeudarse un país, lo que hace es que se traslada a las generaciones futuras las obligaciones que tienen en la actualidad. ¿Qué significa esto? Esto básicamente es como si yo me compro una casa, la disfruto y no pago por ella. Y ya cuando la tengan mis nietos, pues que paguen la hipoteca. Para nosotros es genial, pero para los que vienen detrás, pues no es tan bueno. Entonces, ¿todo esto cómo se mide? Todo esto se mide a través de la presión fiscal. ¿Qué es la presión fiscal? La presión fiscal son los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales que tiene el Estado dividido entre el PIB. Eso multiplicado por 100 nos dará el porcentaje de presión fiscal que los españoles sufrimos a causa de los impuestos que tenemos que pagar. Generalmente, cuanto mayor sea la presión fiscal, mejores serán los servicios públicos y viceversa. Bien, pues para terminar la clase de hoy vamos a ver un pequeño esquema a modo resumen de los tipos de política fiscal. Sabíamos que según el impacto que tenía sobre la economía podía ser expansiva o restrictiva y según la intencionalidad podía ser discrecional o los estabilizadores automáticos. Entonces todo esto se hace a través de unos instrumentos que son los gastos públicos y los ingresos públicos y tiene como objetivo pues que haya un crecimiento sostenible, alcanzar el pleno empleo y que haya una estabilidad de precios. Pues con esto terminamos la clase de hoy.